Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra siguiente sesión de nuestra materia de proyecto de titulación. Recuerden que estamos hablando sobre la técnica de recolección, o más bien dicho, las técnicas para la recolección de datos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de otra técnica para recolectar información, para recolectar datos, que se llama grupos de enfoque. Como nos vamos a dar cuenta, pues es prácticamente una entrevista, pero una entrevista grupal que va a tener prácticamente las mismas características, solamente que la única diferencia es que no participa un individuo, sino que participan varios. Pero antes de esto, pues bueno, vamos a recordar algo de lo que dijimos la semana pasada, que precisamente tiene que ver con la entrevista. Recuerden que estuvimos hablando de qué es una entrevista, cuántos participantes puede haber, los diferentes tipos de entrevista. Hablábamos de entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada, dependiendo de cómo estaban ya catalogadas, cómo estaban ya estructuradas nuestras preguntas. Decíamos que en una entrevista estructurada, yo ya tengo muy bien delimitado no solamente los temas, sino las preguntas de manera concisa que voy a hacer a mi entrevistado o a mis entrevistados. Semiestructurada es cuando yo tengo ya los temas, tal vez tenga yo algunas preguntas prediseñadas y que las voy a complementar considerando lo que el entrevistado me va diciendo en el momento. Y por último, también hablábamos de la entrevista no estructurada, que es aquella en donde sí tengo los temas, o sea, sí sé de qué voy a hablar con el sujeto entrevistado, aunque no tengo las preguntas delimitadas porque estas van a surgir considerando lo que el sujeto me está diciendo, ¿no? Hay varios pasos para hacer una entrevista y esto los vamos a identificar considerando la preparación. La entrevista no inicia cuando yo estoy frente al sujeto, sino inicia mucho antes, cuando yo estoy pensando a quiénes voy a entrevistar, en dónde, en qué lugar geográficamente hablando los voy a entrevistar, a qué horas, si les voy a dar algún tipo de reconocimiento por haberme ayudado, por haber participado en la entrevista, qué medio voy a utilizar para guardar la información, es decir, si solamente lo voy a escribir, si lo voy a filmar o si lo voy a grabar solamente la voz, el sonido. Todo eso es parte de la preparación. Después viene el inicio, en donde yo tengo que romper el hielo, ser amable, cordial, sincero con el entrevistado, de tal forma que él sienta confianza y eso me lleve precisamente al desarrollo de la entrevista, que ya es propiamente las preguntas y las respuestas que van a ir surgiendo a lo largo de todo el proceso. El final viene con el cierre, obviamente el agradecimiento por su participación, por su tiempo. Ahorita recuerdo que decíamos acá en el inicio, es muy importante que nosotros lleguemos puntuales. Si él llega tarde, pues ya es otra cosa, pero nuestra obligación y responsabilidad es llegar temprano porque estamos ocupando tiempo que el individuo, que el sujeto podría estar ocupando para infinidad de cosas. Y sin embargo, pues nos está regalando, ¿verdad? Y la entrevista no termina con el momento en que nos despedimos, sino la entrevista termina después, cuando yo retomo anotaciones, cuando yo anoto las observaciones que no vienen explícitamente en las preguntas, por ejemplo, si se puso nervioso, si estuvo contento, si le fue fácil, difícil, si trajo a otra persona, si ya había participado en este tipo de situaciones, etcétera. Todo eso tipo de observaciones son las que se van a anotar inmediatamente después de que termine la entrevista, y digo inmediatamente porque
pues si no lo hago, se me puede olvidar. Este es un punto muy importante, ¿sale? Ok, entonces ahora vamos a comenzar ya propiamente con nuestro tema de hoy, grupos de enfoque. Yo les decía, es una especie como de entrevista, pero masiva, en donde las personas que van a participar tienen algo en común, ellos presenciaron o estuvieron en alguna situación, en algún evento, y de ahí mi interés como investigador, ¿verdad? Aquí me dice, en los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Por ejemplo, yo ocuparía como método, como herramienta de investigación, como herramienta de recolección de datos, mejor dicho, un grupo de enfoque cuando tengo un grupo de personas que estuvieron presentes en alguna situación. Por ejemplo, alguna manifestación. Yo quiero saber qué fue de esa manifestación, cómo se dio, por qué surgió, etcétera. Y no voy a entrevistar solamente a una o dos personas. Los grupos de enfoque se van a dar con múltiples integrantes. Entonces, probablemente yo tuviera 10 personas que estuvieron presentes o a lo mejor 15 personas que estuvieron presentes. Y para no estar entrevistando de una por una, porque a lo mejor eso me llevaría mucho tiempo, pues entonces organizo precisamente un grupo de enfoque. Al igual que en el caso de la entrevista, no, este grupo de enfoque no va a iniciar cuando yo llego y comienzo a preguntarles, sino va a iniciar desde antes, va a iniciar desde la preparación. Yo tengo obviamente que tener una idea de cuántas personas van a asistir. Por lo tanto, bueno, y esto es para identificar yo el tamaño del área en donde los voy a citar, qué tan larga o qué tan corta va a ser mi entrevista. Y entonces, por ejemplo, si yo identifico que mi entrevista va a ser larga, pues entonces consigo obviamente sillas. Si quiero que ellos me contesten algún cuestionario, entonces pues lógicamente también tendría que buscar un espacio donde hubiera mesabancas o hubiera escritorios o mesas para que ellos se apoyaran, ¿sí? Entonces, hay diferentes cosas que yo tengo que hacer antes de organizar a las personas, antes de citar a las personas, ¿no? Normalmente les decía, pues son grupos de 10, 15 personas. Como voy a hablar a profundidad con ellos, como les voy a preguntar muchas cosas, vamos a hablar sobre varios temas. Entonces, quiero decir que la entrevista pues sería muy profunda y por eso me arrojaría demasiados datos si es que yo hiciera un grupo de enfoque con 20 o más personas. Claro, esto también hay que señalar que es importante identificar cuántos investigadores somos. Si solo somos 2 investigadores, pues 10 participantes, 15 participantes es una muy buena cantidad para que yo pueda tomar datos. Pero si fuéramos 1 o 2 participantes y son 30, 40 participantes, pues obviamente que la carga de trabajo sería mucha, mucha, mucha. Si yo tengo varios investigadores que me están apoyando, entonces probablemente sí pudiera ser una muestra más grande. Sin embargo, ya en la semana pasada, la sesión pasada, hablábamos de que hay algo que se llama saturación,
¿Qué quiere decir esto de saturación de la muestra? Cuando los integrantes me están contestando lo mismo. Entonces, cuando no hay variación, pues no tiene mucho caso que yo entreviste a 30, 40 personas si me van a referir más o menos lo mismo. Entonces, también esa es otra razón por la cual el grupo de enfoque pues no tiene necesidad de ser más allá de 10 o 15 personas, ¿no? Además, un punto importante es que acuérdense que estamos en investigación cualitativa de cualidades. Entonces, a mí como investigadora me interesa identificar cuáles son las emociones a profundidad, las ideas, los asuntos cotidianos, tanto simples como complejos de las personas que están participando. Entonces, mi análisis tiene que ser muy profundo y pues precisamente analizar a profundidad lo que me digan más de 10 personas, pues también se vuelve complejo, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a limitar la población. Ahora, sesiones. Obviamente que el número de sesiones, si es una sesión de 1 hora, si son 2 sesiones de 2 horas, si son 3 sesiones de 1 hora cada uno, eso va a depender de mis objetivos, va a depender de lo que yo quiero investigar. No puedo hacer demasiadas sesiones porque también las personas pues se pueden fastidiar, aburrir, cansar, o tal vez tengan tiempo para o tengan la posibilidad para hacerse un espacio en el tiempo para una sesión de 1 hora, pero ya 2 sesiones o 3 sesiones pudiera llegar a ser complejo y complicado. Entonces, por eso hay que ver la posibilidad de que todo lo que yo quiero investigar, de que todo lo que yo les quiero preguntar, pues se pueda realizar en 1 o 2 sesiones, ¿no? Máximo 3, pero ya más de 3, pues sí, es obviamente complicado. Insisto, la flexibilidad en el horario de los participantes, pues tal vez no sea el óptimo y entonces, pues a mí como investigador, me quede por ahí información inconclusa, ¿no? Entonces tengo que planear. Acuérdense, iniciábamos esta sesión diciendo que la entrevista no inicia cuando estás cara a cara con el entrevistado, sino inicia con la preparación. Entonces, en los grupos de enfoque es exactamente lo mismo. Yo tengo que planear cuáles son los temas, cuáles son las preguntas más importantes a realizar para que mis investigados, para que mi población o mi muestra, también hemos estado ocupando la palabra muestra, para que mi muestra pues no se aburra y pierda interés en la participación de la investigación. Bien, vemos en la imagen diferentes ejemplos precisamente de grupos de enfoque, ¿no? Investigaciones de varios autores que han trabajado sobre este aspecto. Por ejemplo, aquí nos dicen estos dos autores, Hunley y Shields, 2010, llevaron a cabo un estudio para comprender qué piensan los adolescentes sobre sus dispositivos digitales, es decir, celulares, videojuegos, internet y el lugar que ocupan en su vida. Me imagino que aquí estos autores querían saber cuál es el impacto, ¿no?, de estos aparatos que pues hace algunos años simplemente no existían. Entonces llevaron a cabo una investigación utilizando un grupo de enfoque, ¿no? Nos dice que, bueno, aquí sí eran 80 estudiantes de secundaria en la costa este de Estados Unidos, pero fíjense bien, distribuidos en 11 grupos de enfoque cuyas edades fluctuaban entre los 12 y los 16 años. Bien, esto básicamente quiere decir que entonces los grupos eran más o menos de 6, 7 chicos. ¿Se dan cuenta? Grupos de 6, 7 chicos
Eso me permite precisamente obtener una buena cantidad de información y también a poder analizarla. Seguramente esta investigación la respaldó alguna gran universidad y entonces le da a Hunley y a Shields una buena cantidad de investigadores auxiliares, seguramente hubo muchos investigadores auxiliares y cada uno se hizo cargo de alguno de estos 11 grupos. Y lo más probable es que estuvieron divididos en edades, ¿no? Seguramente un grupo de 12 años, un grupo de 13, un grupo de 14, un grupo de 15 y un grupo de 16, más o menos. Me imagino que debió de haber sido así esta distribución. Porque bueno, pues también ustedes imaginen que es muy diferente el pensamiento de un chico de 12 años a un chico de 16 años. También por eso, pues muchas veces van agrupados por edad o por grados académicos, ¿sale? Pero bueno, finalmente aquí lo importante es identificar que son grupos, ¿no? Grupos, este, de diversas edades. Probablemente algún subgrupo estuvo conformado por 15 personas y otro por 8, ¿no? Dependiendo de las edades que tenían los investigadores. Bueno, más bien, de las edades que tenían los investigados recopilados por los diferentes investigadores. A eso me refiero. Ok, otro ejemplo de un grupo de enfoque lo hicieron estos investigadores en el 2010. Dice, emprendieron una investigación para entender la problemática en mujeres diagnosticadas con VIH en zonas pobres de Malawi, África. Ok, este continente que desgraciadamente es uno o es el más afectado por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Entonces, estos investigadores se van a esa zona y quieren saber qué es lo que sucede. Y entonces dice que reclutan 72 mujeres diagnosticadas con SIDA en 4 clínicas de tratamiento antirretroviral, 3 rurales y 1 urbana, para participar en 12 grupos focales. Entonces, aquí seguramente dividieron 72 entre 12 y el resultado pues es el tamaño de la muestra, el tamaño del grupo. Si se dan cuenta, pues entonces también estamos hablando de grupos pequeños. Lo que, perdón, lo que yo les decía al principio, si mis grupos de enfoque son grandes, pues se hace difícil, vamos a decir así, el análisis de los datos obtenidos. Entonces, por ejemplo, esos grupos, 12 grupos, perdón, seguramente estuvieron distribuidos en grupos de 6 personas, más o menos. O, bueno, no nos da las especificaciones, pero pudieron haber sido, bueno, si eran 72 y fueron 12 grupos, entonces quiere decir que en promedio los grupos tuvieron 6 personas. ¿Se dan cuenta? Los subgrupos también son pequeños. O, no, sí, así debió de haber sido. Tenemos el siguiente, la siguiente investigación. Cooper y Yarbout, igual en el 2010, nos dice que efectuaron un estudio para conocer las condiciones sanitarias en zonas rurales de Guatemala en 2 fases. La primera usando grupos de enfoque y la segunda mediante fotovoz. Ok, aquí en los grupos de enfoque, bueno, nos dice
Un grupo de enfoque con 15 comadronas de 11 villas rurales cuyas edades oscilaron entre los 27 y 81 años, con experiencias como comadronas en 2 y 68 años. Bueno, las comadronas son, no sé si ustedes sepan, las mujeres que ayudan en los pueblos, en las aldeas, las mujeres que ayudan a mujeres parturientas a traer sus niños al mundo, a darles, como se dice comúnmente, a luz. Entonces, fíjense bien, ellos entrevistaron, ellos hablaron con 15 de estas mujeres parteras, también sería otra manera de denominarlas. Estas parteras las encontraron en 11 lugares, en 11 pueblos. Tenían, la más joven, cuando nos dan estos datos así, quiere decir que la más joven tenía 27 años y la más grande tenía 81 años. Imagínense, pues tenía ya toda una vida de experiencia, ¿no? Y pues habían ayudado 2 veces, o 3 o 4 o 5, o por ejemplo, no, bueno, años de experiencia, perdón. Tenían 2 años de experiencia y hasta 68. Pues me imagino que precisamente esta mujer de 81 años, desde muy joven debió de haber estado ayudando a las parturientas y por eso tenía 68 años de experiencia. Imagínense ustedes, toda la vida ayudando a parir. Entonces, pues cuánta experiencia, o más bien dicho, cuántos niños no habrá ayudado a parir, ¿no? Imagínense. Tal vez por ahí desde los 13 años, imagínense, desde los 13 años empezó a ayudar a las mujeres a tener a sus bebés. Bueno, entonces como el objetivo nos dice aquí era conocer cuáles son las condiciones sanitarias, pues seguramente sobre eso versó la entrevista, ¿no? Seguramente les han de haber preguntado cosas como que si se lavaban las manos, si hervían los utensilios, si los pueblos o las villas, como dice ahí, donde ayudan a las mujeres a tener sus hijos, si cuentan con agua, si los pequeños después de nacer han muerto por cuestiones de falta de higiene, o cuántos recuerdan que hayan muerto, no sé, ese tipo de preguntas son precisamente los que se les hacía. Y no son entrevistas personales, recuerden que eso es el grupo de enfoque. Se reúnen a las personas en algún área y se les empieza a preguntar y ya ellas van contestando, los sujetos van contestando pues lo que tengan que decir, ¿no? Otro ejemplo, Duitz y Van Remond, 2009, analizaron cómo se identifican las niñas con celebridades de su mismo género y cómo influyen en su vida. Esto nos sucede a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes o preadolescentes, que tenemos algún ídolo, muchas veces musical, pero pues también podría ser algún tipo de actor que nos gusta como es y nosotros quisiéramos ser como ellos, y entonces empezamos a imitar en la medida de lo posible su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de peinar, ¿no? Y bueno, entonces estos investigadores dice que trabajaron con 6 grupos de enfoque conformados por niñas holandesas de 12 a 13 años. Los grupos varían de 2 a 6 participantes. Hay que señalar que en Holanda, que es uno de los Países Bajos, la población joven es muy baja, en ese tipo de países del norte de Europa,
los europeos ya no gustan mucho de tener hijos, entonces los niños escasean. Seguramente por eso los grupos también de enfoque fueron pues muy pequeños, ¿no? De 2 a 6 participantes. Este de N21 se me figura que fueron 21 niños. Y seguramente también los subagruparon por alguna otra característica, como por ejemplo el lugar donde vivían, si eran de zonas rurales o de zonas conurbadas, de zonas urbanas, puede ser, aquí no lo especifican. Pero bueno, finalmente aquí lo que nos interesa es que los grupos de enfoque eran pequeños, de 2 a 6 participantes. Repito, para poder manejar la información adecuadamente, para poder hacer un manejo, un análisis adecuado. ¿Por qué? Porque estamos en investigación cualitativa. Yo quiero conocer las cualidades, quiero conocer las características de la población que estoy trabajando. Bien, el último ejemplo que nos manejan aquí, Rupertal, Turk y Gagnon, 2005, realizaron una investigación para validar culturalmente cuestionarios y formas de consentimiento preparados en 11 idiomas para poderlos aplicar a inmigrantes que llegaban a Canadá, ¿no? Personas que salen de su patria, de su lugar de origen, y llegan a otros países, en este caso Canadá, pues obviamente buscando mejores formas de supervivencia, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que hicieron estos investigadores? Reclutaron 13 mujeres inmigrantes, refugiadas, aisladas y estudiantes internacionales. Fíjense, son dos características. Inmigrantes, refugiados, o podrían ser también en una mejor situación, estudiantes, ¿no? Y seguramente estudiantes de intercambio, de las cuales 11 participaron en 3 sesiones de 4 horas. Bueno, esto a veces se puede hacer, chicos, chicas, porque tenemos poblaciones que se les llama cautivas. ¿Qué es una población cautiva? Por ejemplo, aquella que asiste a una escuela, se le llama cautiva porque asiste regularmente a un lugar. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación de grupos de enfoque con ustedes, que son relativamente pocos, son por ahí de 8, ya no me acuerdo cuántos son ustedes. Bueno, un grupo de 8 que asiste regularmente a un lugar. Bueno, ahorita lo estamos haciendo de manera virtual, pero pues se supone que cada 8 días en este horario ustedes tienen que estar aquí presentes. Tienen una necesidad, en este caso, pues si no están presentes, pues no pueden acreditar la materia y por lo tanto, pues no pueden terminar la preparatoria. Entonces hay una situación que les conlleva a estar aquí presentes. Tal vez pueden faltar en alguna o en otra ocasión, pero el grueso de las sesiones pues tienen que estar aquí presentes. Porque por alguna situación tienen que estar, ¿no? En este caso, insisto, pues obtener una calificación, de lo contrario no lo tienen. Entonces, se consideran ustedes una población cautiva. Entonces, cuando yo tengo una población cautiva, es más fácil que yo pueda hacer esto que hicieron estos investigadores, 3 sesiones de 4 horas, ¿no? Yo, por ejemplo, con ustedes podría hacer 3 sesiones de 2 horas, porque tienen que estar aquí todos los martes a las 10, aquí, ¿no?
Entonces, ahí se puede hacer esa situación. Hay ocasiones en que no. Hay ocasiones en que, por ejemplo, todas estas, por ejemplo, aquí en el caso de las comadronas, yo les llamo o voy o las cito en algún lugar y pueden ir o no pueden ir porque pues no hay nada que las obligue, vamos a decirlo así. Seguramente todas las que participaron fueron por curiosidad, por gusto, tal vez se les dio algún tipo de reconocimiento o algún tipo de pago, pero ya sería muy complicado que fueran 3, 4 veces, a menos que, como dije ahorita, pues recibieran algún tipo de estímulo, ¿no? Que podría ser un pago, que podría ser un reconocimiento, que podría ser darles material para su trabajo, qué sé yo. Pero si no se les da un estímulo, pues difícilmente el interés lo pueden mantener más de 2 o 3 sesiones. Aquí no. Bueno, aquí puede ser que no estén interesados, pero como están cautivos, pues no les queda de otra, ¿no? Ok, los idiomas fueron español, mandarín, cantonés, francés, árabe, ruso, tamí, punjabi, urdu, dori, que es persa, muy bien, e inglés. Diferentes idiomas, ¿se dan cuenta? Personas de diferentes partes del mundo llegan a Canadá a buscar una mejor forma de vida y entonces pues se les invita o se les pide que participen en esta investigación, ¿no? Para, dice ahí, validar culturalmente cuestionarios y formas de consentimiento. Para los migrantes de Canadá. A los gobiernos les es muy importante y muy interesante conocer y saber cuáles son las características o cuáles son los rasgos culturales de las personas que llegan a sus respectivos países, ¿no? Entonces, pues por eso se realizan este tipo de investigaciones. Ok, entonces ya ejemplificamos cómo se da la investigación en esto que se llama grupos de enfoque. Les decía yo, los pasos pues son más o menos semejantes, espero que vayan anotando todo esto, ¿eh? Aquí como título le pueden poner, ¿cómo le pondrán? Pasos para realizar sesiones de grupo. Ese sería el título. Pasos para realizar sesiones de grupo. Ahí está. Bien, como vamos identificando, entonces, número 1, determinar número de participantes y sesiones, que ya de alguna manera lo dijimos, grupos pequeños, cuántas sesiones, preferentemente 1 o 2, es decir, las menos posibles. Por lo tanto, hay que elegir muy bien qué es lo que les voy a preguntar. Identificar muy bien cuáles son los objetivos de mi investigación y entonces las preguntas que yo les voy a realizar, que yo les voy a hacer, pues tienen que ser ya muy, muy claras y muy específicas, también para no aburrir a las personas. Muchas personas de entrada pues van con gusto, van con interés, van con curiosidad y eso a nosotros como investigadores nos puede ayudar muchísimo. Pero cuando ya se hace repetitivo, pues a lo mejor se puede perder el interés. Por eso es muy importante identificar qué tipo de personas, y esto es bien importante también, pues para saber cómo me voy a acercar a ellas, qué tipo de lenguaje voy a utilizar. Por ejemplo, a ver, me voy a regresar tantito. Por ejemplo, las comadronas, ¿no? Son mujeres
que no han tenido mucha instrucción académica, las vamos a encontrar prioritariamente, bueno, aquí lo dice, ¿no? En villas rurales, es decir, en pueblos. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje yo debo de ocupar con ellas? A diferencia, por ejemplo, de, bueno, aquí tenemos estudiantes de secundaria, que son niños, que son pequeños. También estos son niños, que el lenguaje voy a utilizar con un niño, con un adulto, con una persona escolarizada, es decir, que tiene estudios académicos, una persona que no tiene estudios. Aquí, por ejemplo, um, las inmigrantes, muchas podrían ser personas sin estudios. El lenguaje que yo voy a utilizar, pues es un poco diferente al que voy a utilizar con estas estudiantes internacionales. Seguramente al ser estudiantes de intercambio, pues son personas muy preparadas, chicas muy bien preparadas, entonces pues ahí también mi lenguaje puede ser ligeramente diferente, ¿no? Entonces voy a adecuar, por eso es importante saber qué tipo de personas. También la semana pasada lo decía yo con respecto a las entrevistas individuales. ¿Cómo voy a ir vestida? ¿Voy a ir vestida formal o informal? Eso es muy importante. Si yo necesitara hacer un grupo de enfoque con ejecutivos de Telcel y me voy ahí con chanclas, pues por supuesto que las personas no me van a tomar importancia. Es muy importante, sí, cómo yo me presento, ¿no? Pero eso solamente lo puedo hacer si yo sé o si yo conozco de antemano el tipo de personas que voy a entrevistar. Entonces ya invito a los posibles candidatos. Es importante que yo invite un poquito más de lo que necesito o de lo que puedo manejar, porque seguramente algunos no se presentarán, ¿no? Entonces, pues debo de prevenir un poquito esa situación. Entonces, si yo quiero entrevistar a 15 personas, tal vez sería bueno citar a 17 o 18 para nivelar. Y de todas maneras, si llegaran las 18, bueno, 18 no es mucha la diferencia, considerando lo que yo originalmente quería hacer o a las personas que originalmente yo quería entrevistar. Como dice por ahí un refrán, más vale que sobren y no que falten, ¿verdad? Entonces, bueno. Siguiente paso, elegir un lugar confortable, que también esto lo habíamos señalado en la entrevista. Si yo pretendo, imagínense ustedes que yo pretendo estar 3 o 4 horas como en una de las investigaciones que vimos en la imagen anterior, pues obviamente que 4 horas no los puedo tener yo parados, necesito, y no solamente sentados, necesito buscar un lugar en donde ellos puedan sentarse, pararse, hacer un paréntesis para tomar una taza de café, de té, lo que comúnmente se llama coffee break. No me agrada mucho esa palabra, pero bueno, normalmente así se utiliza. Pero un espacio en donde los integrantes puedan estirar los pies un ratito, pararse a hacer alguna actividad, inclusive ir al baño y regresar, ¿no? Si es que mis entrevistas van a ser largas, y van a ser de 3 o 4 horas, como decía acá adelante. Si la entrevista va a ser corta, si la entrevista me va a llevar media hora o 1 hora, pues de todas maneras es adecuado buscar un lugar donde las participantes puedan estar sentados. En algunas ocasiones, cuando se hacen investigaciones psicológicas, antropológicas, por ejemplo, pues algún lugar en donde se pueda hacer alguna dinámica o alguna actividad. A veces